teniendo en cuenta cómo todo tiempo se cumple, teniendo en cuenta cómo hace poco estábamos en enero, comenzando el 2015, y ya estamos terminando el 2015. Estamos llegando al final de este año. Y así la palabra nos habla del tiempo final, de las promesas del Señor, de las profecías del Señor que están para el futuro. Y debemos considerarlas como cercanas, nunca como lejanas. ¿Sí? Y estudiar estos textos, que es un repaso, ya lo hemos visto antes, nos puede ayudar a tener una perspectiva correcta de cómo seguir viviendo nuestra vida y tener expectativas, tener esperanza. ¿Sí? Las últimas 2 semanas estuvimos estudiando en Juan 1 acerca del verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso lo vimos hace 15 días, y la semana pasada avanzamos un poquito más, cuando dice que Jesucristo, el verbo, era la luz de los hombres, y Él vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas que la luz, y hablamos de la salvación en Cristo Jesús, y nos enfocamos en eso, en lo que habla la Biblia del comienzo del Señor, que es desde siempre y no tiene comienzo ni fin. Y ahora quisiera enfocarnos en lo que Él presenta como su venida, que es el fin de la historia de la humanidad como se conoce. Pero no es el fin del Señor, Él no tiene fin, pero sí el fin de la historia de la humanidad como se conoce y los cambios que el Señor trae acá. Y antes de seguir ahí en Apocalipsis 20, de paso el título es El reinado milenial de Cristo. Este es el título del mensaje, hoy la primera parte, el reinado milenial de Cristo. En Juan 1:3, y aquí hago la conexión antes de entrar al libro de Apocalipsis, fue algo que mencioné, no me acuerdo si fue la semana pasada, hace 15 días, pero Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que Él es el creador. Si Él es Dios, Él es el creador. Y si Él es el creador, Él es el dueño de todas las cosas. Y si Él es el dueño de todas las cosas, Apocalipsis 20 tiene mucho, Apocalipsis todo, pero el capítulo 20 tiene mucho sentido, porque está hablando del regreso del Señor para tomar lo que es de Él, si Él es el creador. ¿Sí? Y ese es el enfoque que quiero darle al mensaje de hoy. Padre, oramos pidiéndote entendimiento, pidiéndote ayuda para entrar en este texto de Apocalipsis 20, mirar lo que la Escritura dice, Señor, recordar algo que ya hemos visto antes, la necesidad de repasarlo y poner nuestras mentes en el futuro que tú nos garantizas, Señor, lo cual nos llena de esperanza. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mire, este mensaje tiene muchas aplicaciones, y en especial tiene la aplicación de la esperanza. Por esa razón, si usted no sabe qué viene en el futuro, es inseguro vivir en esta vida. El mundo así vive, el mundo anda pensando ISIS y los musulmanes y las guerras y la inseguridad y la economía y todo esto. ¿Y qué viene adelante? ¿Qué viene adelante para el mundo? No es bueno lo que viene adelante para el mundo. No es bueno lo que ha estado sucediendo históricamente, entonces no hay mucha esperanza. Y la gente empieza a pensar en sí mismos. Y la gente puede pensar, ¿cómo puedo construir un búnker, un lugar donde me esté resguardando y tener mis armas listas y guardada mi comida para meses y agua especial y todo eso? Que no es malo prepararse, yo creo que es bueno y es importante. Pero, ¿qué es lo que viene en el futuro? ¿Qué es lo que conocemos del futuro? El Señor Jesucristo nos ha dejado ver el futuro. Esta vez que salimos con los familiares, con unos familiares el 24, otros el 25, varias conversaciones tuvieron que ver con el futuro. Varias conversaciones tenían que ver con lo que Dios dice acerca del futuro y la esperanza que tenemos. Si usted tiene esperanza en su vida, y porque su futuro está garantizado, usted puede cambiar el día de hoy lo que usted necesita cambiar. Si usted no tiene esperanza para el futuro, si usted no conoce acerca del futuro, usted no tiene razón para cambiar. Usted nomás tiene razón para existir. Y para existir nomás se gasta aire y se ocupa espacio. Pero teniendo esperanza, usted se mueve, como Pablo dice,
para alcanzar la altura del varón perfecto en Cristo Jesús. Una sola cosa hago, dejando todo atrás me muevo hacia Cristo, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, porque Él garantiza todo el futuro. Entonces hay razón para movernos, hay razón para amar, hay razón para servir, hay razón para gastarnos sirviéndole al Señor, usar todos nuestros recursos para la gloria del Señor. Primera de Crónicas 29, versos 11 al 12, vamos allí. Voy a hacer algunas referencias antes de llegar a Apocalipsis. Hoy vamos a leer bastante escritura. Somos una iglesia que nos gusta leer la Biblia, no hay prisa, ¿cierto? ¿O sí tienen prisa? Así que nos podemos quedar un buen rato aquí, mirando lo que la palabra dice. Primera de Crónicas 29, versos 11 al 12. El rey David está hablando aquí de lo que él ha juntado para el templo del Señor, y él bendice al Señor en una oración que hace aquí, una declaración que tiene. Primera de Crónicas 29, versos 11 al 12. Dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Cuántas cosas son de Dios de acuerdo a este texto? Todas, Él creó todo. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces, el rey David está exaltando al Señor, reconociendo a Él como el dueño de todo, porque Él reúne materiales para construir el templo, cosas costosísimas: oro, plata, bronce, la madera especial con que iban a construir. Él tiene todo listo, lo dejó listo para que su hijo Salomón lo construyera. Pero cuando trae todo esto, él dice, él no se envanece o no se enorgullece diciendo, mira todo lo que junté, mira todas las riquezas que pusimos aquí, sino que él reconoce que el dueño es Dios y que lo que él está trayendo es porque Dios le permitió a él traerlo. Es más, este es un principio para dar. Y cuando reconoce que Dios es el que le permite traer, entonces lo presenta como un acto de adoración, reconociendo que el que provee es Dios, el dueño es Dios, pero aún así se dedica para Él. Y es lo que nos conecta con cuando hablamos en Apocalipsis, cuando lleguemos allá, que el reino es de Dios. Él es el que reina. Hay un tipo de gobierno de parte del Señor ahora que es espiritual, pero va a venir un gobierno que es físico aquí en la tierra. Daniel 2, verso 44. Y el tema del reino, si usted estudia el Antiguo Testamento, aparece por todas partes. Muchos libros del Antiguo Testamento hablan del reino del Señor, el reino prometido. Dios le prometió a Israel el reino, Dios le prometió a ellos como nación, que ellos iban a reinar juntamente con Él. Y de esto es que están hablando estos textos. Daniel 2, 44. Este es más específico en cuanto a eso. El rey Nabucodonosor tiene un sueño, Daniel interpreta el sueño, y en ese sueño es presentado la historia de toda la humanidad, en el sueño que tiene el rey Nabucodonosor. Hablaba con un familiar, y me decía acerca de leer literatura, conocer personajes importantes en la historia, y le decía yo, pero en la Biblia tú encuentras la mejor historia, y decía, no te puedes enfocar en una sola cosa, ser tan religioso. Y le decía, no es así, es que cuando tú lees la Biblia, cuando tú miras libros como el libro de Daniel, tú ves la historia de toda la humanidad, en lugar de tomar a un hombre que escribió algo acerca de un hombre. Tú puedes mirar de todos los hombres, de todo el plan de Dios, es completo, el panorama lo tienes allí. Y eso es lo que sucede en el libro de Daniel. Y el enfoque es el reino del Señor Jesucristo. Miren lo que dice, verso 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿De cuál pueblo está hablando cuando dice no será dejado a otro pueblo? Obviamente es de Israel. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El reino del Señor Jesucristo que viene es un reino permanente.
Y hay varias etapas en el reino. Ahorita estamos en el reino espiritual, es decir, Jesucristo reina en los corazones de las personas que creen en Él. Pero viene el reino terrenal, que es un periodo, y después viene el reino eternal, que es para siempre. Así que la Biblia habla del reino. Todo reino necesita de un rey, y todo rey necesita de quien gobernar para poder ser rey y de un terreno donde gobernar. Y la palabra nos habla de eso. Miremos Isaías 9, versos 6 al 7. Isaías 9, versos 6 al 7. Y después vamos a mirar Jeremías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e injusticia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice versos ahí mismo en el 7, lo dilatado de su imperio, está hablando de su reino, de su dominio. ¿Sí? Y dice sobre el trono de David y sobre su reino. De nuevo está afirmando en relación con David. David es el rey de Israel y Dios le prometió a David que siempre iba a haber un rey descendiente de David. Está hablando, refiriéndose al pueblo de Israel. Jeremías 23, versos 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Está hablando del Señor Jesucristo. Y en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual se llamarán Jehová justicia nuestra. ¿Quién es el que va a ser restaurado? Judá. ¿Quién es el que va a estar allí? Israel, confiadamente. Está hablando del reino prometido a Israel. Lo habla mucho. Hay otra escritura donde dice, dejaré de cumplir mis promesas a Israel cuando paren de haber las estaciones en la tierra. Así dice el Señor. Entonces lo que Dios hace cuando le habla, cuando en el Antiguo Testamento presenta el reino, lo está presentando para Israel, para la nación de Israel. Ahora viene la pregunta, ¿pero cómo Israel si ellos rechazaron al Mesías, ellos no creen en el Señor? Sí, es cierto. Ellos rechazaron al Mesías, no creen en el Señor. Pero acuérdese, fueron 12 judíos, los 12 apóstoles, incluyendo que se reemplazó a Judas. El primer judío que predicó Pedro, ¿cierto? Y muchos se convirtieron. Fueron los judíos los que admitieron a los de Samaria como parte del reino de Dios. Fueron los judíos, cuando están predicando en el libro de los Hechos, los que admitieron. Dios los usó a ellos para admitir a los gentiles, a nosotros. El Señor le dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Son los judíos con los que Dios estableció su reino espiritual aquí en la tierra, en los corazones de todos los que creen. Es a través de un judío donde tenemos la mayor porción del Nuevo Testamento, Pablo. Otro judío, estamos leyendo ahora, un poco, vamos a entrar ahí en Apocalipsis, donde nos presenta el reino futuro, el final de los tiempos, el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Israel es la nación escogida de Dios. Israel es quien recibe todas las promesas de Dios. Ellos se endurecieron, rechazaron al Mesías y eso abrió espacio para que nosotros entremos los gentiles. Pero nosotros no somos Israel. Yo soy Colombia, usted es México o Chile o de dónde más, pero no Israel. Y no podemos decir que lo somos espiritualmente porque la palabra no lo afirma. Entonces, mantenemos el enfoque que la Biblia nos da en cuanto a las promesas de Dios. Porque se pudiera decir, Dios le prometió a Israel el reino, pero si ellos obedecían a Dios. Y si ellos desobedecían, entonces los iba a maldecir. Pero sabemos eso y no podemos decir, entonces la iglesia se toma todas las bendiciones y a Israel le quedan todas las maldiciones. Israel nunca cumplió lo que Dios le pidió. Pero hubo un judío que cumplió todo lo que Dios pidió.
y es el Señor Jesucristo. Lo hemos estado estudiando en el libro de Mateo, cuando dice que de Egipto llamé a mi hijo, el Señor Jesucristo. Él cumplió lo que Israel no cumplió. De Egipto llamé a mi hijo, es Israel llamado de Egipto para llegar a la tierra prometida. El Señor Jesucristo de bebé o de niño es llevado allá, después es traído de nuevo. Todo eso, el Señor Jesucristo es el que lo cumple. Toda la ley, Jesucristo. Nadie jamás puede participar de las promesas de Dios. Nadie, no importa quién sea, si es Israel o los gentiles. Nadie, si no es por medio de Cristo. Es el mismo mensaje de gracia que prevalece desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No se puede cambiar. Y en base a ese mensaje, en base a esa obra, a esa fidelidad, a esa constancia del amor de Dios, podemos mirar hacia el futuro. Porque si Dios no cumple las promesas a Israel, yo tengo espacio para desconfiar de ese Dios. Porque Él le dijo a Israel, Él les dijo que como nación los iba a bendecir. Él les dijo que como nación los iba a restaurar. Él les dijo que como nación iban a reinar juntamente con Él. Y no puedo pensar que Dios les mintió a ellos o que les dijo una cosa queriendo decir otra en realidad. No es como que Dios cambia de opinión. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que mantenemos lo que la palabra nos dice, mantenemos el mismo método de interpretación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esto es repaso, hermanos, esto ya lo vimos cuando yo prediqué Apocalipsis capítulo 20, cubrimos varias semanas aquí, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, pero yo porque tengo mis notas me puedo acordar más. Pero esto es repaso de algo que ya hemos visto, ¿sí? Pero necesitamos ser recordados. Necesitamos ser recordados. Y la interpretación es el método gramático histórico que nos lleva a una interpretación literal. Es decir, si el texto dice blanco, yo digo es blanco. Claro, tengo que mirar el contexto. Tengo que mirar qué tipo de literatura es, si es poesía, si es didáctica o si es historia. ¿Qué es ese texto? Para interpretarlo correctamente. Pero uso el mismo sistema desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando cambio eso, entonces me doy el espacio de cambiar la interpretación y puedo manipular las conclusiones a las que debo llegar. Y no puedo hacer eso, necesito mantenerme igual en toda la Biblia. Todas las profecías, especialmente todas las profecías, deben interpretarse literalmente. No podemos espiritualizarlas. Hago énfasis en esto porque yo estudié en un seminario reformado, Miami International Seminary. Y yo sé lo que estaban enseñando allí. Yo traje aquí la enseñanza que es bíblica, me quedé con la bíblica. He hablado de esto antes, tengo la necesidad de hablarlo otra vez cada vez que entro aquí. Porque yo sé que es un punto conflictivo. Y necesitamos estar en una misma página. ¿Sí? Las promesas y las profecías acerca del Señor Jesucristo. ¿Cuántas profecías se dieron acerca de la venida del Señor Jesucristo? Más de 300, ¿cierto? ¿Cuántas de esas promesas se cumplieron literalmente al pie de la letra como dice la profecía? Todas. Ninguna de esas promesas se puede espiritualizar. Todas. El Señor Jesucristo las cumplió tal como se dijeron. Entonces, cuando voy a estudiar las promesas, yo necesito verlas desde un punto de vista literal. Todas. No puedo cambiar. No puedo decir estas sí y estas no. Tengo que mantener la misma manera de llegar a la Escritura. ¿Sí? Vamos entonces al texto en Apocalipsis 20. Vi a un ángel, verso 1, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Al llegar aquí al capítulo 20, obviamente la continuación del 19, en el capítulo 19, la gran ramera ha sido juzgada. La gran ramera es el sistema religioso y político en el mundo que tiende a juntarse, y es lo que en esa dirección nos estamos moviendo más y más y más y más, y eso va a ser obviamente juzgado por el Señor. Hay un gran regocijo en el cielo en el capítulo 19 cuando esto sucede. Comienza el anuncio de las bodas del Cordero. Allí en el capítulo 19 dice que viene el Señor Jesucristo en un caballo blanco. Viene con los ejércitos de los cielos, se refiere a los santos del Señor, los que han creído en Él. El Señor Jesucristo viene, se pelea la batalla del Armagedón, donde con la espada que sale de su boca, está hablando su palabra, mata a todos los que no creen en Él. El Señor Jesucristo está preparando la tierra para venir a reinar en la tierra. Y antes del capítulo 19, cuando leemos desde el capítulo 6 hasta el 18, vemos una descripción de la gran tribulación. En la gran tribulación hay terremotos, caen estrellas o meteoritos, cambia el mar se convierte como sangre, mueren los peces, muere la vegetación, hay sequía, el sol, la temperatura del sol se siente mucho más alta aquí en la tierra, la gente muere quemada por el sol, hay juicio y destrucción sobre la tierra. Hay un gran movimiento en la tierra donde Jesucristo está juzgando a todos los que están aquí y lo que hay aquí, pero al mismo tiempo, cuando uno estudia eso, está cambiando la topografía de la tierra, está cambiando el ambiente en que está la tierra. Y encontramos textos en Isaías donde dice que ya no hay desiertos, cambia la tierra. Los mares ya no son iguales de profundos, las montañas ya no son iguales de altas, cambia todo completamente aquí en la tierra. Jesucristo está reclamando lo que le pertenece a Él. La tierra fue transformada en Génesis, por allá en el capítulo 7 al 9, cuando viene el diluvio. La tierra es transformada, las montañas crecen más, hay más agua en la superficie, hay tormentas. Pero cuando Jesucristo hace todo este juicio en el libro de Apocalipsis, la gran tribulación, eso transforma la topografía y la manera como la tierra está, el lugar donde queda el agua cambia todo eso. Y viene a la tierra a parecerse a lo que describe Génesis, cuando Dios hizo el Edén. La razón de esto es porque durante el milenio, aquí me estoy adelantando, durante el milenio dice la palabra del Señor que la persona que muera de 100 años va a ser como un niñito. Así dice, lo que está hablando es que no hay enfermedades, no hay sufrimiento, no hay injusticia. Es un reinado perfecto. ¿Por qué? ¿Quién es el que está reinando? Jesucristo. ¿Y quién está reinando con el Señor Jesucristo? Los santos, los que han creído en Él, que están con sus cuerpos resucitados. Miremos el texto. Entonces, capítulo 19, está toda esa batalla, el falso profeta y el anticristo son lanzados al lago de fuego. Son los que inauguran el lago de fuego, donde son lanzados allá. Después dice, cuando entramos en el 20, que Satanás es atado. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, que tiene una llave y una cadena. ¿Cómo interpretamos una llave y una cadena? Como una llave y como una cadena. ¿Y lo tiene dónde? En la mano. Y verso 2 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Por cuántos años? ¿Cuántos años son 1000 años? ¿Cómo contamos 1000 años? 1, 2, 3, hasta que llegamos a 1000. ¿Sí? Aquí dice que 1000 años. Voy a seguir leyendo para que usted mire que esto no es algo espiritualizado, que esto no es algo simbólico. El libro de Apocalipsis usa símbolos, pero hay partes donde siempre llegamos de una manera literal a todos los símbolos. Y si el contexto nos dice otra cosa, decimos, ok, no significa esto, está mostrando otra cosa, como el 666, es un símbolo. ¿Sí? Y no tenemos que tomar el número literalmente allí, pero aquí, si seguimos con el verso 3, dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él. Hay un abismo allí, hay un encierro allí, hay un sello sobre él,
para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos, ¿cuántos? 1000 años. ¿Cuántos años son 1000 años? Y miren lo que dice al finalizar este texto para que usted vea cómo si está hablando de tiempo literal. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo es un poco de tiempo? No está diciendo, pero está manteniendo el mismo contexto en el tiempo. Él no está hablando en un sentido figurado aquí. Él está hablando en un sentido literal. Es más, 6 veces es mencionado 1000 años en el capítulo 20. 6 veces. Y se refiere a tiempo literal. Entonces Satanás es prendido por este ángel. El texto no dice cuál ángel. No dice cuál ángel es. Dice que tiene una cadena, lo ata, lo tira en el abismo, un lugar donde el diablo es metido allá. Dice que sella eso, lo tapa para que el diablo no pueda dañar a las naciones o engañarlas durante 1000 años. Y al final de esos 1000 años va a ser soltado por un poco de tiempo. Si esto no se interpreta literalmente, entonces hay otras opciones. Creo que hay un folleto que hemos puesto aquí a veces. Hay 4 maneras de interpretar el Apocalipsis. 3 son los principales, que es el premilenianismo, eso somos nosotros. Amilenianismo, eso no somos nosotros y no queremos estar allí. Y el postmilenialismo. La dificultad con el amilenialismo y el postmilenialismo es que no se puede interpretar el texto literalmente. Se tiene que espiritualizar. Se tiene que espiritualizar las promesas del Antiguo Testamento y se tiene que llegar con esa mentalidad al Nuevo Testamento y se tiene que acomodar para que suene así. Ahora, si se interpreta literalmente, la única conclusión que se puede llegar cuando usted interpreta el texto literalmente es el premilenialismo. Premilenialismo quiere decir que el Señor viene antes de comenzar el milenio. El Señor viene aquí a la tierra. ¿Sí? Ahora, si alguien piensa diferente, no quiere decir que no son nuestros hermanos, nomás piensan diferente, porque hay una influencia sobre eso. Yo cuando estudio los comentarios acerca del libro de Apocalipsis me sorprende la precisión con que algunos comentaristas interpretan los textos bien interpretados, pero nomás llegan a las promesas que tienen que ver con Israel y la conclusión tiene que ser otra, no puede ser Israel. Y eso cambia toda la interpretación. No se puede ir al texto así. Es un bias, eso se llama un bias. No se puede ir a un texto así. Tiene que interpretarse como está. Entonces el ángel ata al diablo, dice que el dragón está hablando de su ferocidad. La serpiente antigua se refiere a Génesis capítulo 3, cuando forma de serpiente engaña a Eva, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El amilenialismo enseña que el diablo ya está atado. Si usted estudia, eso se va hasta el capítulo 2, dice que ya está atado. Y usa otras escrituras para dar a entender que Satanás ya fue atado. Ok, yo me detengo entonces y digo, ya Satanás está atado. Qué interesante. Pedro dice que el diablo anda como león rugiente. Anda, está hablando presente, activo. Buscando a quien matar, robar, cómo matar, robar y destruir, ¿cierto? Pablo dice que tenemos que considerar al diablo como el enemigo de nuestras almas y no pasar sus artimañas por alto. Santiago dice que nos sometamos a Dios y resistamos ¿a quién? Ok, el diablo no está atado. El diablo está suelto. Efesios capítulo 2, ¿qué dice? Que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Si está atado, ¿cómo puede ser príncipe? Entonces no tiene sentido. No interpretar el texto literalmente no tiene sentido. Tenemos que forzar las cosas, como que tenemos que hacer una fuerza para poder mirar todo desde otro lado y decir, no, es que no es Israel, entonces tenemos que mirarlo desde acá. Tenemos que mirarlo literalmente. Estas otras 2 posiciones, y hay una cuarta, pero las principales son postmilenianismo y amilenianismo. El postmilenianismo dice que los 1000 años son el triunfo del Evangelio hasta antes de la venida de Cristo, es decir, según ellos, el regreso de Cristo es después del milenio, y esta es una posición optimista donde se espera que Cristo reinará espiritualmente, no físicamente en la tierra, es decir, que todo va a ponerse mejor y mejor y mejor y mejor. Eso es postmilenialismo. ¿Se están poniendo mejor las cosas en la tierra? ¿Cuántas guerras tenemos ahora? Yo perdí la cuenta. Cada vez que hago un search,
acerca de cuántas guerras tenemos en la tierra, el número es diferente. El número de conflictos que hay es diferente, siempre es más. El otro punto de vista es el amilenianismo, donde niegan que haya un milenio, es decir, que Cristo no va a reinar en la tierra, pero aquí dice que va a reinar. Pero para ellos el reinado milenial de Cristo es espiritual y se lleva a cabo en el corazón de los creyentes. El primer maestro que enseñó esto fue San Agustín, por allá en los siglos IV y V, y aún San Agustín, cuando él mira 1000 años, él dice son 1000 años, no se puede decir que no son 1000 años. Pero la interpretación literal, el único resultado es premilenialismo, es decir, que Cristo viene antes de comenzar el milenio. Y ahí se dice, pero si Cristo viene solamente 2 veces y creemos en el premilenialismo, ¿no estamos diciendo que viene 3 veces? ¿Por qué? ¿De dónde sacó esto? Porque Cristo viene por la iglesia primero, es el rapto, ¿cierto? Bueno, Cristo ya vino, murió en la cruz, resucitó. Después viene, es el rapto, estamos esperando que Él se lleve a la iglesia. Pablo habla de eso en 1 Tesalonicenses 4. Pero aquí dice que después viene para establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, ¿son 3 venidas de Jesús o son 2 venidas de Jesús? Si usted lee el libro de Mateo, dice que Jesucristo manda a los ángeles para que recojan a todos los santos de los 4 puntos de la tierra y los lleven con Él en las nubes. No dice que Él viene aquí a la tierra. Dice que Él envía a sus ángeles. Nosotros nos referimos a la venida del Señor porque estamos esperando que Él venga por nosotros, pero son los ángeles los que nos llevan con el Señor. Pablo habla de eso también en 1 Tesalonicenses 4. La Escritura habla de eso. Entonces la segunda venida del Señor es cuando Él viene físicamente aquí en la tierra. Eso es Apocalipsis capítulo 19. Y Él mata a todos los que no creen en Él. El premilenianismo ha sido enseñado desde el primer siglo por Justino Mártir, Papías. Ellos vivieron en el año 100, 160 después de Cristo. Y San Agustín lo dijo como el siglo IV, siglo V, mucho tiempo después. Y para llegar a la conclusión del premilenianismo, hay palabras claves cuando uno estudia el texto en griego. La palabra kai, K-A-I, que usted la encuentra, si usted estudia el libro de Marcos en griego, usted ve las ayudas, uno puede usar ayuda, no necesita saber griego. Encuentra kai quiere decir y. Y quiere decir que dimos los anuncios y después dejamos que los niños fueran a sus clases. Y después de que los niños fueron a sus clases, comenzamos con la predicación. Quiere decir que hay una secuencia. Y kai quiere decir hay una secuencia. Juan está hablando de una secuencia. Si se sigue la secuencia del capítulo 19 y el capítulo 20, quiere decir que el reinado milenial del Señor Jesucristo está entre la batalla del Armagedón y entre el gran trono blanco. Está en la mitad de esos dos. Entonces, cronológicamente, el texto nos lleva allí. Y es lo que está narrando Juan aquí. Por eso en los versos 1 al 3, verso 1 se vio un ángel, verso 2, y prendió al dragón, verso 3, y lo arrojó al abismo, verso 4, y vi tronos. Juan está dando la secuencia de los eventos. Esta es la interpretación literal del texto y hay que seguirla, porque Juan no está dando esa cronología aquí, entonces pone el reino milenial en medio de esos 2 eventos importantísimos. Entonces, ¿por cuánto tiempo está atado Satanás? 1000 años. ¿Sí? Ese ángel entra en acción, lo pone allá. La actividad del diablo el día de hoy. Voy a mencionar algunos textos rápidos. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuándo? Hoy. ¿Quién escribió eso? Pablo. ¿A quién? A los Corintios. Eso es mucho después de la resurrección del Señor Jesucristo. En 2 Corintios 11:14, Pablo le dice a la iglesia de Corintio que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus agentes también. ¿Cuándo? Para la iglesia de Corinto, mucho después de la resurrección del Señor. Satanás no está atado. Capítulo 12, verso 7 de 2 Corintios dice que un mensajero de Satanás le ha sido dado a Pablo para que le traiga una aflicción, un aguijón en la carne. Está activo, está funcionando. ¿Sí?
Santiago 4:7, someteos a Dios, resistir al diablo. Efesios 2, el príncipe de la potestad del aire. 1 Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente. No dice que está atado, buscando a quien devorar. Su actividad es vigente hasta el día de hoy, no está atado. Pero en la segunda venida del Señor, antes de inaugurar el reinado milenial, es necesario atar al diablo y Él envía a ese ángel para atarlo. De esa manera, Satanás no puede engañar a nadie, no hay engaño, que es otra característica del reinado milenial. Se vive bajo un reinado perfecto y todo es verdad en ese tiempo. Verso 3, y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Sí? Se cumplen esos 1000 años y Satanás es desatado. Es interesante pensar por qué el Señor manda atar a Satanás. Hay 1000 años de libertad de la influencia de Satanás. La influencia de Satanás, ¿dónde la vemos hoy en día? Por ejemplo, usted sale al freeway, empieza a manejar, y usted ve la influencia de Satanás. Usted llega a su casa, si usted tiene cable, prende el televisor, usted ve la influencia de Satanás. ¿Cierto? Si usted fue con familiares que no son cristianos, usted ve la influencia de Satanás en su manera de pensar. La influencia de Satanás está en todas partes. En todas partes. Se nota. Esta influencia es quitada durante el milenio. Y la gente vive conociendo a Jesucristo en persona, que se sienta en el trono de David en Jerusalén, en Sión, donde empieza a gobernar. Y ahorita vamos a ver con quiénes, si es el verso 4, lleguemos allí. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. ¿Cuánto tiempo son 1000 años? El otro día llegó una persona. Yo le llamo los falsos testigos de Jehová, aunque ellos se llaman, según ellos, testigos de Jehová. Y traté de testificarle usando el libro de Apocalipsis. Y su respuesta fue esta: es un libro lleno de símbolos, ese libro no se puede interpretar. Eso es un extremo, obviamente. Apocalipsis tiene símbolos, pero todos se pueden interpretar. Y la manera como se llega a ese libro es una manera literal para poderlo interpretar correctamente. Pero asumiendo la información falsa que hay afuera, que hay mucha información falsa en cuanto al libro de Apocalipsis, se toma una perspectiva del libro que no es real. Que no es real. El libro es claro, es para que nosotros lo entendamos. Con excepción, a mi parecer, del 666, por lo que dice en ese texto específicamente, que ya lo estudiamos. Pero esto está claro. ¿Qué habla aquí? De tronos. Dice que se sientan en esos tronos los que reciben la facultad de juzgar. Y Pablo continúa, verso 4, y vi tronos. ¿Cuándo es ese y? Después de que Satanás es atado por 1000 años, es tirado allá. Y aquí comienzan los 1000 años. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Daniel 7:22, vamos allí. Daniel 7:22 habla de quiénes. Bueno, tenemos que mirar varias escrituras para ver quiénes son los que se sientan a juzgar junto con Cristo Jesús. Pero empecemos por Daniel 7:22. Daniel fue un hombre muy usado por Dios, y el libro de Daniel presenta un paralelo con el Apocalipsis, donde para estudiar Apocalipsis es necesario mirar Daniel también, porque habla mucho del futuro. Habla del final, en los tiempos finales. Daniel 7:22 dice así: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio, ¿a quién? A los santos del Altísimo. ¿Cuáles son los santos del Altísimo en este contexto? Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Son los santos del Antiguo Testamento. ¿Cómo fueron salvos los santos del Antiguo Testamento? Creyendo en las promesas de Dios. Creyendo en que Dios iba a cumplir todas sus promesas, poniendo su confianza en la gracia de Dios para ellos. ¿Sí?
Entonces los santos del Antiguo Testamento se sientan con Jesús allí en Apocalipsis 20. Miremos ahora a Mateo 19, 28. ¿A quiénes más describe aquí? Y después vamos a llegar a este texto con más detalle cuando sigamos avanzando en Mateo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Dónde están las tribus de Israel aquí? En el reinado milenial del Señor Jesucristo que estamos leyendo en Apocalipsis 20. Israel está allí como nación. Israel está allí como nación. Israel no cree ahora, pero Israel va a creer como nación. La nación de Israel. Entonces los apóstoles van a estar sentados juzgando a las tribus de Israel. Miremos Apocalipsis 3:21. ¿A quién más menciona que van a estar allí en Apocalipsis 20? Apocalipsis 3:21, cuando hablando de números, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 menciona 7 iglesias. Son 7 iglesias. Menciona los nombres de las iglesias. Apocalipsis capítulo 7, si no estoy mal, habla de 144,000. ¿Cuántos son 144,000? 144,000. ¿De cuántas tribus? De 12 tribus. ¿De cuáles tribus? Ahí están los nombres de cada tribu. Una interpretación literal. ¿Por qué? El Antiguo Testamento así habla de ellos. ¿Por qué lo vamos a cambiar en el Nuevo Testamento? No podemos hacer eso. Apocalipsis 3:21. El Señor está hablando con la iglesia de la Odisea. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A quién le está hablando aquí? A los creyentes del Nuevo Testamento, a los santos del Nuevo Testamento. Entonces, se sientan en los tronos y se les da autoridad para juzgar, para reinar juntamente con Cristo, los santos del Antiguo Testamento, los apóstoles y los creyentes del Nuevo Testamento. Pero hay otro grupo que también menciona aquí. Apocalipsis 20, verso 4, ahí mismo, que es el último grupo que menciona a los que van a reinar con el Señor. Y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. ¿Quiénes son? Los que mueren durante la gran tribulación. Todos los que mueren por causa de predicar a Cristo Jesús durante la gran tribulación. Decapitados era la manera como mataban a las personas en juicio en el tiempo de Juan, pero puede ser otro tipo de muerte. El caso es que son mártires y todos ellos vienen a reinar también con el Señor Jesucristo. Todos los creyentes van a reinar con el Señor Jesucristo. Verso 5, en Apocalipsis 20. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuántos años? 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Cuántos años? 1000 años. Entonces, el verso 5 cambia y dice: pero los otros muertos. Hasta el verso 4 está hablando, bueno, en el verso 4 está hablando de muertos. ¿Cuáles muertos? Los que han muerto en Cristo. ¿Sí? Pero también hay algunos ahí que no han muerto. Yo espero que el Señor venga por mí. Yo creo que usted también, ¿cierto? No estamos esperando morirnos y que no nos toque que Él nos lleve. Tenemos esa esperanza. Pablo habla así. Desde el siglo I está eso, está esa creencia. Entonces, bueno, ahorita me voy a ir a 1 de Tesalonicenses. Los otros muertos, quiere decir los que han muerto sin Cristo. Los que murieron en el Antiguo Testamento sin creer en el Señor desde Caín, asumiendo que Adán y Eva creyeron finalmente. No podemos ser dogmáticos en eso, ahí no se puede meter uno, pero digamos que desde Génesis, todos los que murieron allí, todos los que murieron en el diluvio. ¿Cuántos de los que murieron en el diluvio van a ser esos muertos que no se van a levantar en la primera resurrección? Todos. La excepción son 8, y de esos 8, cuando uno mira la historia de ellos, la gracia de Dios ahí para los que el Señor quiso salvar. Pero billones de personas murieron en el diluvio. Después de Noé,
Es poblada toda la tierra y toda la gente que ha muerto sin Cristo. Todos los que han muerto sin Cristo están en un lugar llamado infierno, donde están siendo atormentados todo el tiempo, donde su gusano no muere, donde es el rechinar de dientes, así dice la palabra, porque no creyeron en las promesas de Dios. Ellos, viene toda la gran tribulación, están allí en el infierno, viene el establecimiento del reino del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo resucita a todos los que han muerto creyendo en Él. Resucitan con cuerpos glorificados todos, pero estos otros muertos se quedan allí. Pasan 1000 años donde se está reinando en una utopía, se llama eso, es decir, un reinado ideal, que es lo que el hombre busca siempre, pero Jesucristo es el único que lo puede traer. Y ellos siguen esos 1000 años todavía sufriendo en el infierno. Y dice aquí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, verso 6. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Yo veo esperanza aquí. Yo veo esperanza, yo veo razón, de acuerdo a las promesas de Dios, para confrontar los problemas que vienen a mi vida. Yo veo razón para confrontar lo que sea. Yo veo razón para saber que puedo morir predicando a Cristo y no hay problema. ¿Por qué? Porque el futuro está garantizado, pero si yo no sé acerca del futuro, o si yo voy a dudar de las promesas del Señor, tengo que dudar de lo que hago aquí también. Necesito estar seguro de lo que creo. Necesito tener convicción de que lo que Dios me está diciendo en su palabra es verdad. Y comunicar esa esperanza. Necesitamos esto, ¿sí o no? Sin esta esperanza no tenemos futuro, no tenemos mucha razón para luchar aquí, ahora. Entonces, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Mire, la persona que muere en Cristo es garantizada que va a ser levantada de entre los muertos. Aquí es la resurrección de los muertos. Pero la persona que muere sin creer en Cristo no toma parte en esta resurrección, que esta resurrección es para vida, sino que le toca esperar a la segunda etapa de la resurrección, que cuando son levantados frente al trono blanco, el gran trono blanco, reciben el cuerpo con que vivieron aquí en la tierra, un cuerpo, no puedo decir glorificado porque ahí no dice cómo es, pero es un cuerpo con el que van a ser juzgados y entonces lanzados al lago de fuego. Y eso es lo que se llama la segunda muerte. El que nace una vez, muere 2 veces. Aquí lo está describiendo Apocalipsis. El que nace 2 veces, nomás muere una sola vez. Nace 2 veces, es decir, nacimiento natural, pero tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer en Cristo, tiene que llegar a un punto donde su vida es transformada por el Señor Jesucristo. La persona nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona, es un hijo o una hija de Dios. Entonces el que está en Cristo, digamos que nos moramos en este tiempo, pero vamos a ser resucitados después. Y no nos toca la segunda muerte. Pero los que mueren sin Cristo, se quedan ahí abajo sufriendo, pasan los 1000 años y ellos están sufriendo y después salen para ser juzgados y ser echados al lago de fuego. Es horrible. Es horrible el futuro para el que no cree en el Señor Jesucristo. Es horrible el futuro para el que no pone su confianza en Cristo Jesús. ¿Qué tiene que perder una persona cuando se le presenta el Evangelio? ¿Qué tiene que perder un creyente cuando presenta el Evangelio? Tal vez un poco de rechazo. ¿No vale más el alma de esa persona? ¿No vale más el peso en nosotros de considerar la condición en que ellos van a estar si se mueren sin Cristo? ¿Podemos pasar por alto la oportunidad de predicar el Evangelio, aunque sea una vez? ¿Podemos tomarnos ese lujo? ¿Podemos vivir como que las cosas están bien, como que las cosas van a ser así como las vemos? No es así. No es así. Yo cuando veo la esperanza en el futuro que presenta la palabra de Dios, obviamente tengo seguridad en cómo puedo vivir mi vida, pero tengo peso cuando veo a otra persona. Y es algo que necesitamos orar, hermanos. Que esta esperanza nos ayude a tomar ambos lados. Seguridad donde vamos. Y temor y carga por los que no van en esa dirección para poderles hablar. El otro día me dormí orando por esto
Y me desperté en la mañana pensando en el infierno. Yo no voy a hablar aquí de visiones del infierno, nada de esas cochinadas. Eso déjeselo a los rateros que roban a la gente con sus falsas visiones. Pero yo creo que el Señor nos puede ayudar a sentir un poquito lo que es el sufrimiento. Y mi pensamiento cuando me desperté tenía la sensación de un encierro total en un espacio pequeño, oscuro, totalmente aislado, sin nada y sin esperanza de salir. Y sentí mucho temor en mi corazón por las personas que conozco que no conocen al Señor Jesucristo. Y es una carga estar orando por los que no son salvos, estar insistiéndole a nuestros hijos, diciéndole, ¿predicaste el Evangelio? ¿Hablaste de Cristo?